Bienvenidos a este su podcast Bitácora de Salud, donde yo, el doctor Mijail Tapia, les presentaré a los mejores especialistas para hablarnos en un lenguaje claro y comprensible sobre diferentes temas que les ayudarán seguramente a cuidar su salud. Así que ya lo saben, difunde el mensaje. Y pues hoy nos acompaña el doctor Andrés Vega. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es médico cirujano, es maestro en ciencias con especialidad en neurobiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y actualmente pues es un colaborador de investigación y médico adscrito del Hospital Ángeles Mosel. Antes que nada, Andrés, pues, ¿cómo estás? Muy feliz de poder estar aquí contigo y sobre todo de poder compartir las cosas que hacemos, ¿no? Es muy emocionante que el doctor Mijail y yo nos conocemos desde hace un tiempo por redes, pero por primera vez de manera presencial. Sí, era justo lo que te comentaba. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué fue lo que a ti te llevó a interesarte en las neurociencias? Bueno, como algunos de nosotros, yo vengo de una familia donde hay varios médicos y dentro de ellos destaca que mi abuelo justamente era psiquiatra, pero él fue de estos psiquiatras que se formaron justo cuando vino Eric Fromm aquí a México. Entonces tenía una idea de la psiquiatría un poquito revolucionaria, un poquito diferente y que bueno, hizo que me empapara desde muy tempranamente a esta parte y siempre me ha interesado cómo pues el cerebro funge como un puente entre nuestro mundo físico concreto con nuestro mundo emocional y mental que tenemos. Por eso me llamó la atención. Ok, ¿y desde la carrera tú ya tenías claro o como que fue algo que te fue interesando ya, no sé, en las rotaciones o quizás en alguna cuestión de investigación que hayas hecho? De hecho, desde muy temprano, creo que desde la secundaria más o menos, ya sabía que quería ser médico, que quería hacer investigación, que iba a ser muy difícil en un país donde no nos acostumbramos a la cultura de la investigación. Sí. Pero yo ya tenía muy claro esa parte que quería neurociencias. Lo que sí cambió mucho a lo largo del trayecto fue de qué manera hacer neurociencias, ¿no? No es lo mismo la parte cognitiva, modelos animales, Parkinson, Alzheimer, que son las cosas que están más de moda. Y bueno, por ahí fuimos dejándonos llevar por la vida. Ok, no, sí, es un camino diferente, precisamente era lo que comentaba contigo, o sea, tú eres un médico que hace investigación, pero también tienes la parte clínica, o sea, atiendes pacientes. Y hablando de más o menos de tu consulta, pues, ¿cuáles consideras que son los pacientes o los padecimientos que más ves y te toca atender a ti en la consulta? Pues muy parecido como dice la epidemiología, los problemas de salud mental, que son algo que muchas veces no comprendemos realmente. Sí. Sobre todo me toca ver depresión, ansiedad, problemas del sueño, problemas de la conducta alimentaria, que bueno, son cosas que a veces incluso normalizamos el sentirnos mal y por eso nos tardamos tanto en llegar a la consulta, pero de manera global eso es lo que más me toca ver. Lo que tú más ves. Ok, ahora me gustaría, digo, ya que estamos hablando de salud mental, me gustaría que nos definieras qué es la salud mental. Híjole, eso es algo bien, bien interesante y bien difícil porque tenemos muchas ideas culturalmente hablando como mexicanos y como latinoamericanos sobre la salud mental, ¿no? Pensamos que es un estado en el cual estamos felices todo el tiempo, que la vida es de color de rosa, que estamos en Disneylandia y pues no, la verdad es que nada que ver. Hay muchas definiciones, no hay una sola, Sí. pero al menos la Organización Mundial de la Salud nos habla de un estado de bienestar en el cual el individuo es capaz de hacer frente a los problemas y al estrés de la vida cotidiana, entre algunas otras cosas más. En ningún momento dice de que uno esté feliz y otras cosas y que la vida va a ser perfecta, para nada, sino tiene que ver por completo con esta parte de un estado de salud físico, mental y social que engloba cómo podemos hacer efectivamente pues las cosas que a veces se nos complican, porque ¿qué pasa cuando nos sentimos muy ansiosos o con muchas complicaciones para poder manejar? Sí. Empezamos a disfuncionar en nuestra vida y ese es un problema de salud mental. Cuando llevamos mal quizás con el ambiente que tenemos con nuestros familiares, ¿no? La dinámica con nuestros padres, con nuestra esposa, con nuestros hijos, etcétera. Sí. Eso también es un problema de salud mental, aunque aparentemente no tiene nada que ver con la idea clásica que tenemos de locura. Sí, porque algo que pasa y precisamente hay un estigma para la atención de la salud mental, no sé si en todo el mundo, pero bueno, al menos en México y en los países latinoamericanos sí lo puedo decir como de que ir al médico, ir al psiquiatra, ir al psicólogo para atender este tipo de temas es solamente para personas que están locas o para personas que tienen muchos problemas. Me gustaría que nos ilustraras qué tan común es tener un trastorno o vivir con un trastorno de salud mental. Es muy, muy común. Varían mucho las estadísticas. En México es un poquito difícil de tenerlo bastante claro, pero Sí. de manera global en México se estima que alrededor del 13% de la población tiene sentimientos que son compatibles con la depresión,
¿no? Y se considera de forma global que 3 de cada 10 personas a nivel mundial van a sufrir de algún problema de salud mental a lo largo de su vida, siendo claro, la depresión y la ansiedad los más comunes, pero aquí también destacan mucho estos como incluso un factor de riesgo junto con el insomnio para los problemas neurodegenerativos. Entonces tenemos como el Alzheimer y otro tipo de demencias son la tercera causa más importante de problemas de salud mental. Entonces es algo de lo más frecuente. Y bueno, si vivimos en una sociedad o en una ciudad como Ciudad de México, como Guadalajara, Monterrey, que tenemos la vida tan apresurada, hay tanto tráfico, tanto estrés y tantas cosas. Y bueno, hoy en día nuestra generación que nos toca vivir cuestiones sociales complicadas, ¿no? Sí. Sobre todo en el ámbito de lo que nos promete el futuro laboral, la jubilación, etcétera. Claro que esos son factores que influyen para que tengamos mayor cantidad de estrés, que cuando se cronifica o es muy agudo, nos lleva a problemas de salud mental. ¿Dirías que los padecimientos o los trastornos de salud mental son más frecuentes actualmente o que simplemente tiene que ver con que los identificamos y les ponemos más atención? Es muy difícil decir eso, totalmente, ¿no? Nuestra sociedad ha cambiado mucho, presenta retos muy diferentes, pero indiscutiblemente lo más importante aquí es que somos más capaces de poder identificarlos. Como sociedad tenemos una mayor apertura poco a poco, ¿no? Para hablar de este tipo de cosas y nos empezamos a alejar de la idea de que un problema de salud mental como la depresión es un sinónimo de debilidad emocional sobre todo, ¿no? Cuando en realidad buscar ayuda es una oportunidad de que podamos ser más fuertes juntos. Entonces, bueno, considerando toda esta parte, considerando que las neurociencias, su avance de esta área de la ciencia con importantes perspectivas médicas, nos ha abierto la posibilidad de que ya no se trata de que hay un espíritu chocarrero que está atormentando a la persona, Sí. ¿no? U otras cosas por el estilo, sino que es un problema de salud, exactamente igual que el resto de los problemas que afectan a cualquier otro órgano, porque el cerebro a final de cuentas es otro órgano. Sí, o sea, está esta máxima, mente sana en cuerpo sano, y muchas veces nos enfocamos en el cuerpo y la mente, no le ponemos atención y la realidad es que estos padecimientos son súper frecuentes. Me gustaría que nos ilustraras de una manera sencilla más o menos qué papel juega la neurobiología en la prevención de las enfermedades mentales o de los trastornos. Sobre todo y en primera instancia permitirnos entender que esto es una cuestión de que la salud mental es un reflejo de la salud cerebral. ¿Sale? A partir de que nosotros comprendamos cómo una neurona que está funcionando de manera apropiada, cómo el resto de las células de nuestro sistema nervioso y estas interacciones a nivel inmunológico, hormonal y etcétera en nuestro cuerpo, que bueno, yo sé que tú eres el experto justo en la parte metabólica y podrás hablar mucho más al respecto, pues van a dar lugar justamente a los diferentes problemas de salud mental, ¿no? Por ejemplo, ahora que consumimos una gran cantidad de ultraprocesados, Sí. ¿no? Sabemos que eso genera resistencia a la insulina y esta a su vez nos predispone a que no funcione metabólicamente de manera apropiada nuestro cerebro y genera un montón de problemas de salud mental. Entonces, hablar de neurobiología no siempre es aplicable de forma directa en la clínica porque no es que va a llegar una neurona Sí. o un astrocito a la consulta, nada más, Sí. ¿verdad? O que vamos a medir el nivel de serotonina a nuestros pacientes, Sí, no. eso pues para nada pasa, pero nos permite tener una idea mucho más científica de cómo prevenimos y abordamos esta problemática. Ok. Digo, ¿qué te parece este reduccionismo? ¿Las enfermedades o los trastornos de salud mental solamente son desequilibrios de neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina o algún otro? He tenido mucha esa discusión últimamente, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que los antidepresivos, por ejemplo, no sirven. Sí, por un artículo que salió. Un artículo que salió que dice que no disminuyen los niveles no aumentan los niveles de serotonina. Sí. Incluso algunos artículos dicen que los disminuyen, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, este reduccionismo yo creo que nos es útil para poder educar muchas veces a la población referente a los tratamientos que nosotros estamos dando. Por ejemplo, cuando damos, no sé, algún antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Un Aproxemo, un ibuprofeno para alguien que tiene fiebre o algún dolor, Sí. no le explicamos, es que el ácido araquidónico en su vía está la ciclooxigenasa tipo 1, la tipo 2, ¿no? Simplemente decimos, quita las moléculas del dolor. Entonces, por lo mismo, con muchas cosas de salud mental son muy abstractas y es difícil de poder ilustrarlo, a veces pecamos de reducir la información para que pueda ser más comprensible en muchas ocasiones. Y aún así pecamos todavía más veces de no explicar nuestro tratamiento. Claro. Y entonces hay un peor apego hacia el mismo. Entonces creo que si bien no es preciso
tampoco termina de ser por completo incorrecto usar este tipo de reduccionismo para explicar a los pacientes un poquito de su tratamiento. Ok, sí, no, completamente. O sea, la persona, lo decimos y tú lo dices, es más que una neurona que no está, o es más que un desequilibrio de neurotransmisores, o es más que un metabolismo que no está funcionando bien, sino que es una parte global y si en algún lugar, en alguna área de la medicina podemos encontrarnos que es importante el manejo integral, son este tipo de padecimientos. Eh, ¿Cómo ha afectado, si tú consideras que lo hizo, que me imagino que sí, la pandemia, la salud mental de las personas? ¿Empezaron a haber más trastornos? ¿Simplemente desenmascaró algo que ya estaba ahí? ¿Qué opinas? Bueno, en primera instancia se visibilizó, porque ya teníamos esta problemática desde una perspectiva muy grande, pero que nadie quería hablar del elefante que estaba en la habitación, ¿no? Entonces, al haber un evento que es estresor, de alto impacto y que encima se cronificó, porque nos decían una semana, 2 semanas y después estuvimos Alargando. una cantidad de tiempo impresionante, se cronificó muchísimo este evento estresor. Y un estresor no solamente hacia mí, de quizás me podría a mí ocurrir algo si me llego a contagiar de este virus, ¿no? Claro. Sino también mis padres, mis abuelos, mis hijos, todo el mundo teníamos este tipo de miedo de que repercutiera en los otros también. Entonces, eso naturalmente hizo que aquellas personas que ya tenían un problema de salud mental que no estaba identificado se exacerbara, es decir, aumentaran los síntomas en cuanto a su severidad y saliera a la luz, ¿no? Sí. Y las personas que teníamos alguna predisposición que no habíamos atendido oportunamente porque no sabemos reconocer o gestionar nuestras emociones por cuestiones genéticas, por muchas otras circunstancias, Sí. se destaparon y entonces debutamos con muchos problemas de salud mental. Y bueno, quienes ya tenían tratamiento, algo que sí estuvo muy terrible es que al reducirse tanto la atención médica solamente a COVID, pues perdimos el seguimiento psicológico, psiquiátrico y neurológico y de muchas otras, de todas las otras especialidades en este tipo de pacientes que hicieron que se descompensaran. Sí. Entonces, bueno, para bien o para mal, todas estas circunstancias hicieron que la pandemia pues hiciera que sea más evidente esta otra problemática. Creo que digamos que ya estaba ahí, o sea que viene de dinámicas sociales que van más allá de la propia pandemia. Totalmente, y quién sabe cómo viene el futuro, porque ahora los niños pequeños que no tuvieron interacciones apropiadas con otras personas, sino solamente con pantallas, Sí. pues quién sabe qué futuro nos va a dar. O las personas que cursaron toda la secundaria, toda la preparatoria, la mitad de la licenciatura sin tener prácticas presenciales. Medicina, enfermería, o sea, ese tipo de cuestiones que son la parte práctica es muy importante. Claro, quién sabe qué resultados vamos a tener, y eso lo veremos dentro de un par de años, todavía Sí. no. Sí, ciertamente. De hecho, yo leí un artículo acerca del COVID y como las fases, ¿no? Primero nos preocupa en ese momento pues que los pacientes no se mueran. Segundo, nos preocupa que los pacientes no tengan complicaciones del COVID largo, de esto. Y después todavía viene el efecto sobre la salud mental, que es justo lo que estamos viendo ahorita. Y pues nos enfocamos mucho en la fase 1 y quizás en la fase 2 y en la fase 3 como que ya se nos está olvidando todo lo que vivimos y no se le está poniendo atención. Al menos esa es mi perspectiva. Claro, y me gustaría agregar esta parte de que la mayoría subimos de peso. Yo subí de peso importantemente Sí, yo en la también. pandemia, ¿no? Porque no hicimos actividad física, porque comimos de la peor manera posible, nada más pedíamos por delivery que llegara a nuestra casa y puras frituras y demás. Y bueno, eso también obviamente la resistencia a la insulina está condicionando importantemente que tengamos problemas de depresión o de ansiedad, ¿no? Trastornos de la conducta alimentaria y bueno, se nos desbalanceó tremendamente el sueño a todos. Sí, sí, sin duda, tanto el COVID, la infección favorecía trastornos como el insomnio, como el insomnio, pues es una complicación que algunos pacientes llevan experimentando un buen tiempo. ¿Podemos prevenir la depresión y la ansiedad? En la mayoría de los casos sí. Okay. Obviamente existen algunas formas que están, por ejemplo, directamente vinculadas con algún problema de salud física, como por ejemplo problemas de la tiroides, ¿no? Sí. Un cuadro de hipotiroidismo nos va a llevar a la depresión, un cuadro de hipertiroidismo nos va a llevar a la ansiedad y que son totalmente refractarios a psicoterapia o a psicofármacos. Claro. Pero en su mayoría de las ocasiones, considerando que hay muchos factores, pero los más importantes son medioambientales, ¿no? Sobre todo las diferentes maneras de estrés o los aprendizajes, ¿no? A la aversión o a evitar ciertas cosas que fueron traumáticas, pues obviamente son puntos que nosotros podemos llegar a prevenir, de tal manera que una persona, no que no tenga estrés, porque siempre vamos a tener muchos eventos negativos, Es llamémoslo parte así. de vivir. Claro, totalmente, en nuestra vida, sino que nosotros aprendamos a reconocer y a gestionar nuestras emociones, es decir, pues darle
cara y frente a los problemas de la vida cotidiana, eso es lo que verdaderamente nos puede ayudar a llegar a prevenirlos, entre muchas otras cosas, ¿no? Como los problemas de salud física, los problemas sociales y algunas otras áreas más. Entonces, sí son prevenibles la mayoría de estos, pero pues vaya, la vida nunca va a ser perfecta, nunca va a ser de color de rosa y siempre estamos con la latente predisposición o riesgo de que todos nosotros, no importa quién seamos, tengamos ciertos factores para poder desarrollar estos problemas en algún punto de nuestra vida. Eso pasa mucho, ¿no? Como que pienso que a mí no me va a dar depresión, que a mí no me va a dar ansiedad. Yo les tengo que decir que yo sí alguna vez experimenté lo que es la depresión en el internado. Justamente en el internado, cuando ya iba a terminar el internado, yo ya no disfrutaba estar en el hospital, ya estaba como harto, ya tenía yo creo que una parte como de aplanamiento emocional que también tenía que ver con que es un periodo, tú no me dejarás mentir, pues, muy estresante, muy complicado para cualquier ser humano, mucha gente, y qué bueno que nunca experimentan una cosa como lo que es un internado, que es tener guardias, no dormir, ser el eslabón más débil de la cadena al cual pues, le van a echar la culpa prácticamente de todo y tener una carga de trabajo acá. Entonces es algo, un fenómeno que yo esperaría que nadie presentara, pero que ciertamente creo que fue un factor precipitante porque yo en mi vida había tenido ese tipo de problemas. Claro, y mira, es una gran manera de ilustrar justamente los factores de riesgo para los problemas de salud mental, ¿no? Una depresión de sueño, una mala alimentación, porque seamos realistas, la mayoría de los hospitales es malo el menú y cuando lo evitamos salimos a la calle a buscar la garnacha que esté ahí enfrente de nosotros, ¿no? Hay un ambiente en la mayoría de los hospitales bastante violento u hostil. No forzosamente hay violencia física en Sí, todos. no. Sí. Antes era muy estandarizado, Sí. ¿no? Ha cambiado mucho esa parte, pero indiscutiblemente está el proceso constante de la violencia sistematizada en muchos niveles dentro del ámbito jerárquico de la hospitalización. Además de, claro, propiamente estar lidiando con las complicaciones que están cursando nuestros pacientes, el estar todo el tiempo expuestos a un gran volumen de personas que están sufriendo o que están falleciendo en compañía de nosotros. Eso indiscutiblemente para el médico es un factor casi psicopatológico que nosotros deberíamos estar considerando y por eso los estudiantes de medicina y los médicos tenemos una gran cantidad de problemas de salud mental que no atendemos y que peor aún en muchas ocasiones, a pesar de haberlo cursado o de estarlo cursando, ni nos atendemos nosotros, ni le damos la mirada ética que requieren muchos pacientes que se acercan con nosotros al respecto. Nos dicen, pues tengo diarrea de tantos días, pero es porque me siento ansioso. Decimos, tú relájate, Échale ganas. Échale más ganas, no te estreses y todo va a seguir adelante. Y aquí está tu paracetamol y tus vitaminas. Sí. En lugar de afrontar verdaderamente el problema. Claro. Ahora vámonos al lado bueno. Vamos a asumir que podemos tener un buen estilo de vida. ¿Cuáles serían los hábitos que tú recomendarías para tener una buena salud mental? Todos los que necesitamos para tener una buena salud metabólica. Ok. Totalmente. O sea, dormir bien, comer bien, ya comentaste los ultraprocesados, la resistencia a la insulina, hacer ejercicio. Evidentemente, pues si tú tienes alguna alteración, acudir, no esperarte a ya llevar un año o a que alguien te diga, oye, yo creo que tú tienes algo, tienes depresión, entonces, no sé, te recomendaría ir. Eso pasa mucho, a veces uno no ve los problemas hasta que alguien más le hace la mención. Claro, por supuesto, porque a final de cuentas regresamos a este punto de que los problemas de salud mental son un problema de salud cerebral. Si nuestro cerebro no se encuentra en la mejor condición orgánica, biológica, como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, es prácticamente imposible que tenga una adecuada salud mental. Sí, yo estaba leyendo un libro, no sé si tú lo conoces, que es Brain Energy, que habla como de la teoría energética del cerebro. ¿Nos podrías ilustrar más o menos eso con palitos y bolitas para las personas que nos están escuchando? Hay que considerar que el cerebro, a diferencia de otros órganos, es como una resistencia eléctrica. Okay. Muy a grandes rasgos, ¿sale? Porque en general no se mueve, no es caliente, nada por el estilo, pero solamente se dedica a generar, transmitir, interpretar información y eso es básicamente a través de pulsos eléctricos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Generalmente cuando nosotros hacemos algún movimiento, nuestros músculos gastan energía. Sí. Pero nuestro cerebro todo el tiempo está consumiendo una gran cantidad de energía, alrededor del 20% de nuestro gasto energético total, ¿no? Es decir, si lo comparamos, por ejemplo, con en qué gastamos nuestro dinero, en nuestro sueldo,
¿Cuánto es el 20%? Es una gran cantidad. Sí. Y de ahí no cambia tanto. Aunque estemos muy concentrados, hagamos mucho esfuerzo mental, No aumenta mucho. no aumenta mucho a diferencia de otros órganos, ¿no? Ujú. Entonces, aquí lo interesante con el cerebro es cómo está todo el tiempo en una carrera de resistencia y eso genera una gran cantidad de demanda justamente metabólica, energética, en comparación con muchas otras partes de nuestro cuerpo. Por consiguiente, tener todo el tiempo, no solo de a ratitos, no solo cuando nos vamos a hacer estudios para llevarlos con el doctor, Claro. sino todo el tiempo una buena salud cerebral hace la diferencia crítica en que caiga en enfermedad o se mantenga, difícilmente, pero se mantenga en un estado de salud. Ok, sí, es muy interesante porque cuando pensamos en el cerebro, pues pensamos en neurotransmisores, pensamos en impulsos eléctricos, pensamos en muchas otras cosas, pero no, o en moléculas. No nos enfocamos tanto en la parte metabólica, pero hay una conexión ahí, como hay una conexión con todo. O sea, realmente es una maquinaria que si uno se pone a leer, pues te das cuenta de que todo conecta con todo. Así es. Me gustaría que empezáramos a hablar un poco acerca de ansiedad. ¿Cómo definirías o alguna definición que tú consideres relevante? ¿Qué es la ansiedad? Bueno, también aquí ha sido todo un dilema a partir de esta película de Intensamente 2, que por Sí, cierto me encantó. la acabas de ver, ¿no? La acabo de ver. Pero aquí la pregunta es, entonces la ansiedad es una de nuestras emociones fisiológicas. Ya vimos en la película que no es básica, pero Sí. es secundaria, ¿no? Pero es una emoción fisiológica o es un problema que deberíamos atender a nivel clínico. Sí. Y la respuesta es que es parte de ambas, en realidad, ¿no? A final de cuentas, como todos los mamíferos, los seres humanos como otro animal más en esta parte, con las mismas estructuras cerebrales para codificar la ansiedad, tenemos esto como un elemento, como una herramienta para poder sobrevivir a diferentes tipos de riesgos, ¿no? Ok. Para poder planificar el afrontar alguna amenaza, algún problema que venga más adelante en el futuro. Sí. Y entonces vemos que las personas podemos sentir ansiedad y nos ayuda a salir de nuestros problemas, nos ayuda a adaptarnos efectivamente. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de ayudar a que efectivamente afrontemos este problema y salgamos adelante, hace que las cosas salgan peor? Entremos en problemas, ¿no? Cuando somos incapaces de controlar entonces nuestras emociones, pensamientos y conductas, esos se vuelven muy rígidos, difíciles de que puedan cambiar y catastróficos hacia el futuro, nos encontramos que esta ansiedad empieza a convertirse en un problema clínico. Sí. Y aún más cuando disfuncionamos, cuando dejamos de tener adecuada convivencia con nuestros amigos, nuestros familiares, empieza a bajar nuestro rendimiento académico o laboral, ya estamos totalmente hablando de probablemente un trastorno de ansiedad que se caracteriza casi siempre por un miedo o una preocupación excesiva por cosas del futuro que pueden ocurrir. Aún no han ocurrido, Sí. quizás nunca ocurran, pero latentemente están ahí. Sí, probablemente, pues también se da este tema de la rumiación, ¿correcto? Estarle dando vueltas a una idea, en este caso una idea de un miedo pues, ante ciertas cosas y por eso también está esta predisposición, pues como a querer controlar las cosas. Ujú. ¿Cuáles dirías que son los factores de riesgo para presentar ansiedad? Hay muchas teorías aquí al respecto, pero en general se puede considerar que la ansiedad es algo predominantemente aprendido, ¿no? Ok. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a algún tipo de trauma emocional, psicológico, físico, de violencia que hayamos vivido, que hayamos visto en alguien más o que nos hayamos enterado de otra persona, Sí. son los principales factores de riesgo para poder desarrollar alguna forma de ansiedad. Obviamente también los problemas metabólicos, como platicábamos. Cuando nosotros simplemente no dormimos bien y andamos manejando, es más probable que nos preocupen las cosas y que estemos peleándonos con todo el mundo en el tráfico. Claro, claro. ¿No? Me ha pasado. Claro que a todos nos ha pasado indiscutiblemente, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de medios ambientes que sean violentos o estresantes son los principales factores de riesgo para que desarrollemos alguna forma de ansiedad, ya sea transitoria o que se quede por completo como un trastorno. Ok. ¿El factor genético es importante? ¿Se puede heredar la ansiedad? Es difícil hablar de una heredabilidad como tal de la ansiedad porque en su mayoría es predominantemente aprendido, ¿no? Sí. Sin embargo, sí existen ciertos factores aquí donde podemos considerar que si los padres de una persona, si nuestros padres cursaron con un trastorno de ansiedad, existe una mayor probabilidad, un mayor riesgo de que nosotros también podamos llegar a tenerlo. Sin embargo, muy parecido con, bueno, más o menos parecido con la diabetes porque ella es más fuerte la heredabilidad, Sí, es más fuerte. ¿no? Es muy importante aquí, sobre todo, nuestro medio ambiente y cómo somos nosotros capaces de gestionar y lidiar con el estrés de forma regular. Que a final de cuentas es algo que vamos a aprender de lo que vemos en casa,
¿correcto? Correcto. Aquí entra la típica, ¿no? De yo heredé esta parte de consumir alcohol por Sí. mi papá, pues difícilmente veremos que en sus genes esté esta parte de la adicción que se haya podido transmitir a uno. Sí. Pero si fue lo que nosotros aprendimos toda nuestra vida de cómo plantearnos y cómo resolver nuestros problemas, ahí es muy diferente. Sí, que sería como si fuera un programa mental que sí se pasa, o sea, que sí se pasa, no tal vez de una manera directamente biológica, pero se pasa. Sí. Y eso también yo lo digo mucho con la diabetes, o sea, sí está la parte de heredabilidad de un gen, de alguna alteración molecular concreta o incluso alguna parte epigenética, pero lo que más se hereda y más tiene que ver son los hábitos. Y esos hábitos pues se aprenden en casa habitualmente. Sí, para eso mejor que nos hereden terrenos, no Sí, malos hábitos. para eso mejor efectivamente este tipo de herencia pues muchas veces se atribuye a la genética. El tema genético aquí, ¿por qué es relevante? Pues es como algo inevitable. Y por lo tanto yo no tengo tanta agencia sobre ese tipo de cosas. Esto pasa pues con enfermedades metabólicas y seguramente pasa con este tipo de trastornos. Ahora, el diagnóstico de la ansiedad es un diagnóstico clínico, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo definiríamos esto de que es un diagnóstico clínico? En que los profesionales de la salud, y aquí es muy importante hablar no solamente del área médica, ¿no? Porque es igual o muchas veces más importante, sobre todo para prevención y detección oportuna, Sí. de que trabajemos con psicología clínica. Cuando nosotros hablamos de que es un diagnóstico clínico, es que no vamos a pedir ningún tipo de estudio paraclínico, es decir, laboratorio o gabinete donde nosotros podamos decir, ah, mira, tiene tales niveles de ansiedad en la sangre, Sí. ¿no? O que digamos, le voy a pedir una resonancia magnética para ver cómo se prende como arbolito de Navidad su amígdala, Sí. ¿no? Para nada. Entonces, el diagnóstico clínico tiene que ver que nosotros sigamos un protocolo en el cual agotemos las opciones y podamos decir, cubre con estos criterios, ya sea en su mayoría, en su totalidad, o tiende a cubrirlos, Sí. ¿no? Para decir, efectivamente se trata de ansiedad o no, independientemente que pidamos estudios para de hacer un diagnóstico absoluto. Sin embargo, lo ideal aquí en todos los problemas de salud mental es que trabajemos tanto medicina con psicología, porque va a ser importante que podamos documentar lo más objetivamente posible que existan o no. Ok. ¿Cómo hacemos esto? Sobre todo con pruebas psicométricas, que eso se encargan perfectamente pues, los psicoterapeutas de realizar. Ok, son como estos, como, bueno, hay algunos que son como más bien como tamizaje, no sé, los de Beck. Por ejemplo, sí, los de Beck justamente nos ayudan a tamizar a grandes rasgos en la población qué tanta probabilidad tengan de que efectivamente haya ansiedad o no y presuntamente en qué severidad se esté encontrando. ¿Hay algún marcador biológico molecular que nos diga esta persona tiene ansiedad? Podríamos decir, por ejemplo, a través de estudios de resonancia magnética, que las personas con ansiedad tienden a tener una amígdala más grande, que es esta estructura que se encuentra en nuestro cerebro, tiene forma de almendra, que se encarga de codificar el miedo, la agresividad, el estrés, la ansiedad y las memorias relacionadas con este tipo de estados emocionales, ¿no? Sí. Entonces, sí podríamos hacerlo de alguna forma. También se ha dicho que, por ejemplo, se elevan los niveles de cortisol sérico, Sí. ¿no? Sobre todo el de las 3 de la mañana es algo muy característico, que estamos ansiosos, nos despertamos a las 3 de la mañana y por algo es la hora del diablo. Te Te siempre era ocurre la hora del diablo. todo lo malo en las películas de terror, ¿no? Justo eso estaba pensando, sí. Pero pues vaya, clínicamente no tiene ninguna significancia que nosotros estemos pidiendo este tipo de estudios, ¿no? Además de que sería muy caro y no cambiaría para nada la decisión clínica terapéutica que nosotros tendríamos. Entonces sí existen algunos biomarcadores, hay otras cosas más específicas a nivel molecular, pero que para fines clínicos no lo O sea, utilizamos no te en serviría ansiedad. que hubiera un estudio. O sea, no existe el estudio de ansiedad positivo. No. Pero pues al final de cuentas ya comentamos que es un diagnóstico clínico y que eso depende del criterio, tanto de criterios preestablecidos por guías como el criterio clínico de quien te está atendiendo. Claro, por supuesto, y es por eso tan importante atenderse con personas que sean profesionales en el área, no nada más con alguien que dice serlo y que ni siquiera estudió una licenciatura en cosas de la salud, que a veces pasa. Los coaches, ¿no? Sí. Muchos seguramente hay por ahí de Échale Ganas, Bárbara del Regil, seguramente habrán visto ese video. ¿Cuál es el tratamiento de la ansiedad? Se divide predominantemente en 3 partes, ¿no? Vámonos de lo más difícil a lo más fácil. Okay. Lo más difícil son cambios en nuestro estilo de vida, sí, como casi todo, ¿verdad? Y que debería ser la primera parte del tratamiento, ¿correcto? Claro. Prácticamente cualquier condición.
Claro, pero es lo más difícil porque incluye que nosotros tengamos la decisión activa de hacer cosas y cambios, ¿no? Ok. ¿Qué pasa cuando estamos ansiosos? Generalmente consumimos una mayor cantidad de azúcar o de carbohidratos, ¿no? Irle bajando esta parte, mejorar nuestra calidad de sueño con hábitos e higiene apropiada para nuestra calidad de sueño, ¿no? Con respiraciones diafragmáticas, con meditación, destaca mucho el mindfulness. Vaya, son cosas, y más importantemente aún, el hacer ejercicio físico, son cosas que generalmente no nos gusta y que forzosamente nos lleva a que nos dediquemos tiempo a nosotros mismos. Sí, tiempo que normalmente pues es a la persona que menos le damos tiempo en la vida. Exacto, y decimos, doctor, es que yo no voy a hacer ejercicio que usted me está mandando, porque Sí. eso es un castigo que me ponían en la escuela primaria, porque todo el mundo, todos los doctores me dicen que haga ejercicio, ni siquiera me han visto, pero pues ya están juzgando, por ejemplo, mi peso y algunas Sí. otras cosas más. Decimos, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Entonces tenemos tan estigmatizado el ejercicio que es la piedra angular en realidad para el tratamiento de casi todos los problemas de salud mental y física que tenemos hoy en día los seres humanos. Pero bueno, en segundo lugar tenemos la psicoterapia. Ok. Es algo importantísimo. De hecho, todos los pacientes que tengan un problema de salud mental van a requerir de un proceso psicoterapéutico sí o sí. De hecho, también nosotros de forma normal deberíamos Sí. de acudir a psicoterapia para prevenir y para solucionar muchas otras problemáticas que no forzosamente sean trastornos de salud mental. Y más los médicos. Y mucho más los médicos, ¿no? Entonces deberíamos de acostumbrarnos a mandar a los pacientes a psicoterapia. Pero seamos muy realistas, en el ámbito público sobre todo, es bien difícil, son Sí. bien espaciadas, no hay forzosamente la privacidad que uno quisiera. Y en el ámbito privado tiende a ser caro el tener este tipo de Porque tratamiento. no son consultas cada mes en muchos casos, ¿correcto? No, son consultas que son una vez a la semana al principio, en el mejor de los casos una vez cada 15 días, Sí. etcétera. Y a veces es difícil que podamos realmente costearnos este tipo de atenciones, ¿no? Y de ninguna manera digo que sean caras, porque a veces nosotros invertimos mucho más dinero en cosas que no son para nada convenientes, ¿no? Sí. Sin embargo, representa un gasto, sobre todo para las personas que aquí en México muchos vivimos al día, Sí. ¿no? Y bueno, en tercer lugar, y lo más fácil de todo, porque es en lo que menos necesitamos poner nuestra responsabilidad, Sí. es en los tratamientos psicofarmacológicos, Ok. ¿no? ¿Qué cosas hay interesantes aquí referente a la parte farmacológica? Número uno, que no todo el mundo va a necesitarlo. De hecho, lo ideal es que solamente la menor cantidad de los pacientes con ansiedad requieran de algún tipo de tratamiento farmacológico. Ok. Y es muchas veces el primer tratamiento al que se acude, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Muchas veces lo primero que nosotros damos cuando debería de ser lo último y únicamente para pacientes que tengan un grado de severidad que sea indispensable o que tengan algunas otras comorbilidades o concomitancias, otras cosas que ocurran al mismo tiempo que nos digan si necesitamos esto y nos puede beneficiar muchísimo más que cualquier otra cosa. Y en comparación, si hacemos nada más ejercicio, nada más psicoterapia, no vamos a alcanzar las metas que tenemos y existen riesgos de que tengas un ataque de pánico, de que consumas sustancias de abuso, de que hagas otras cosas que pongan verdaderamente en peligro ya sea tu vida o la de otras personas. Entonces, preferimos utilizar psicofármacos únicamente cuando la severidad ya ha aumentado, Ok. es más considerable y en muchas ocasiones porque ya pasaron muchos años antes de que hayamos buscado atención para ello. Ok. Pero bueno, no hay que estigmatizar la parte de los psicofármacos porque en general es las áreas de la farmacología que son más seguras de todas. Sí, de las que también están bastante más estudiadas en algunas ocasiones. Digo, y aquí de una vez me gustaría entrar en esta pregunta que pues muchas personas tienen y me lo comentan los pacientes. ¿Los psicofármacos causan adicción? Es una gran pregunta, me encanta que siempre se hace, Sí. ¿no? La respuesta rápida es sí pueden llegar a generar adicción Ujú. ciertos grupos de psicofármacos. Ok. No todos. El más importante de los grupos que nosotros utilizamos son los antidepresivos, que son el tratamiento de elección tanto para la depresión, para la ansiedad, como para algunos otros problemas de salud mental más, Sí. porque más o menos todos estos convergen en los mismos circuitos de nuestro cerebro. Este tipo de fármacos, si bien se toman por un tiempo prolongado en la mayoría de las ocasiones, Sí. están lejos de ser para toda la vida, están lejos de ser para siempre, no generan ningún tipo de tolerancia, dependencia o adicción. Ok.
Y ahí ya descartamos la gran mayoría de los casos. Sí. ¿Cuáles son los medicamentos que sí generan este tipo de problemáticas? Las benzodiazepinas. El clonazepam, el lorazepam, el diazepam, todos estos que terminan en epam, ¿no? Sí. Esos, cuando son utilizados de manera inapropiada, cuando nos autorrecetamos, cuando lo hacemos por diversión, ¿no? O cuando no le damos el seguimiento que deberíamos con nuestro médico y simplemente nos lo mandó hace 6 años y lo seguimos tomando para dormir, ahí sí podemos tener el riesgo de generar algún proceso de tolerancia, dependencia o adicción. Sí. Pero si nosotros lo seguimos con un adecuado supervisión y prescripción por parte de nuestro médico, son medicamentos que son sumamente eficaces. Te cortan así los ataques de pánico. Sí. Sí, de hecho ahí es donde están indicados precisamente. Y yo diría que uno de los medicamentos, pues si hay un medicamento que está mal indicado en la gran mayoría de las ocasiones, son las benzodiazepinas. Tenemos muchos pacientes que lo toman para insomnio. Te pregunto yo a ti, ¿el clonazepam está indicado para el tratamiento del insomnio y todavía mucho más a largo plazo? Pero por supuesto que no. Sí. De hecho, el tratamiento para el insomnio ni siquiera debería de ser farmacológico en la primera línea. Sí. Es algo enteramente psicoterapéutico, preferentemente cognitivo-conductual, ¿no? Junto con estilos de vida y muy importantemente con calidad e higiene de sueño, todo lo que va antes y alrededor de dormir. Pero el clonazepam y las benzodiazepinas no están para nada indicadas para el sueño. Es aquí donde más encontramos la adicción, Sí. sobre todo en adultos mayores, Sí. pero porque se está usando un fármaco que no está indicado para ese problema y mucho menos por el tiempo que se manda. Sí. Sí, es que ese es justo el tema, ¿no? O sea, cuando se va a hacer una indicación de ese tipo de fármacos, pues, habitualmente hay un tiempo determinado para hacerlo. Y en segundo término, si ya se tomó mucho tiempo, tampoco se puede dejar de tomar de un día para otro. Es correcto, hay que irlos escalonando de manera gradual. Más si ya tenemos más de 6 meses tomándolos, o peor aún, que no es raro encontrar en que lleva 5 o 10 años tomándolo, menos podemos quitarlo rápidamente. De hecho, es muy probable que una persona que la suspenda de un día a otro termine en un cuadro de hospitalización por urgencias, Sí. ¿no? Por una discontinuación no de un tratamiento, sino de un trastorno por consumo de sustancias de abuso. Sí. Porque aquí ya entonces la benzodiazepina, que servía muy bien para ataques de pánico, se convirtió en un consumo de sustancias de abuso. Sí, sí, o sea, como cualquier otro tipo de sustancias de abuso que tenemos en casa. Y nadie piensa lo mismo de una persona que toma clonazepam a una persona que consume alcohol regularmente. Claro, sí. Aquí hay otra cosa que quería comentar. ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad y el estrés? Muy buena. El estrés es algo prácticamente fisiológico en su totalidad, ¿no? Depende aquí la corriente psicoterapéutica o psicológica de la que estemos hablando, pero el estrés es básicamente aquello que nos hace que nosotros reaccionemos a cualquier perturbación de nuestro medio ambiente. Ok. Y tenemos el llamado estrés bueno, el eustrés, el estrés verdadero, ¿no? Que permite que justamente nos adaptemos, Sí. o el distrés, el llamado estrés malo, que hace que no tengamos una adecuada respuesta a las cosas que nos están pasando, ¿no? Entonces, de forma global podemos decir que esto es algo enteramente fisiológico, que nos pasa a todos los seres vivos. Ok. Y ya la ansiedad ya es una emoción secundaria o puede ser un trastorno de salud mental. Me comentaste ahorita un poco acerca del insomnio. ¿Cómo definimos el insomnio? Me encanta también esa parte porque cada quien tiene su propia definición de Sí. insomnio, ¿no? Hay gente que me dice, no, doctor, yo me paso lo normal, 40, 50 minutos antes de quedarme dormido, pero eso no es insomnio, eso es lo que le pasa a toda mi familia y a todos mis amigos, ¿no? Bueno, el insomnio en general puede dividirse en 3 partes, ¿no? El inicial, cuánto tiempo nos cuesta quedarnos dormido, el intermedio, si nos llegamos a despertar a lo largo de la noche o en la madrugada, y el final, si nos despertamos antes de lo que quisiéramos despertarnos. Pero en los 3 tenemos que hay una dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo, y eso nos lleva a que tengamos una mayor cantidad de cansancio al día siguiente, que nuestro sueño no haya sido reparador. Ok. ¿Qué tan frecuente es el insomnio? Es súper frecuente. Mucho más de lo que nosotros incluso sabemos en muchas ocasiones. Y eso nos lleva, ¿realmente cuánto tiempo puedo yo considerar que es normal? Sí. Menos de 15 minutos podemos decir que es lo normal entre que vamos a la cama, tocamos almohada y nos quedamos efectivamente dormidos. Ok. Más de 15 minutos ya es un problema. Y si vemos que eso se cronifica a lo largo del tiempo, pues ya hablamos de un trastorno del sueño. Que es muy frecuente.
súper O frecuente. sea, algunas cifras yo que revisé, por ejemplo, estamos hablando más o menos del 40% en algún momento de la vida. Obviamente esto no quiere decir necesariamente que es algo que se vaya a cronificar. Ok. ¿Cómo se hace el diagnóstico del insomnio? Igual es enteramente clínico. Pero aquí en los trastornos del sueño vale mucho la pena destacar si hay algunos que estén relacionados o no con problemas respiratorios, Ok. ¿no? Y aquí entra mucho también esta parte metabólica. Ujú. Una persona que tiene una apnea obstructiva del sueño ya no tiene un insomnio simple, ¿no? Sí. Ya requerirá un tratamiento multidisciplinario con la parte de medicina interna, con la parte de endocrino, seguramente con neumo, que Sí. neumología es aquí una Cardio. parte crítica también, se complican cosas con cosas de cardio. Vaya, aquí ya es todo un show hablar Sí. de esta parte, ¿no? Entonces, se puede complicar, es algo bien difícil de tratar en muchas ocasiones, tiende a ser caro, por ejemplo, si estamos hablando de una apnea obstructiva del sueño, porque necesitamos quizás aparatos como el CPAP, ¿no? Sí. Que generan este tipo de presión para que podamos respirar apropiadamente y se abra nuestra vía respiratoria, Ujú. ¿no? Pero vaya, eso ya son cuestiones que en la mayoría de los casos son muy evitables si tenemos un adecuado índice de masa corporal y tenemos una buena salud respiratoria y bueno, también una adecuada calidad de sueño. Ok. El tratamiento, ya nos explicaste pues que hay diferentes tipos de tratamiento para la ansiedad. Me imagino que exactamente lo mismo aplica para el insomnio. ¿Cuál es el tratamiento del insomnio? El de base aquí sí o sí es la higiene de sueño. Ok. El que nosotros nos vayamos a dormir y a despertar a la misma hora. Eso es mucho más importante que dormir las famosas 8 horas, Ok. ¿no? Que nosotros tengamos un adecuado horario para irnos a dormir y para despertar. Sí. Que nosotros no estemos tan expuestos a las pantallas. Nos encanta consumir pantallas de luz azul que son sumamente llamémoslo así, que irritan mucho, que activan Sí. demasiado nuestro cerebro, ¿no? Incluso hay algunos estudios que dicen que disminuye los niveles de melatonina, Ujú. ¿no? Entonces evitar el consumir pantallas O lo sea, más posible durante la noche. hasta que todos ven todo el tiempo. Espero que no estén viendo este podcast muy tarde. Irónicamente va a pasar seguramente. Seguramente sí, ¿no? El que no comamos muy pesado en la noche, el que tengamos una adecuada ventilación y temperatura en nuestra cama, etcétera. Y algo bien importante y que sobre todo aprendimos de una mala manera a hacer en la pandemia Ujú. es a usar la cama de forma exclusiva para dormir y para tener relaciones sexuales. No para trabajar, no para leer, no para estar haciendo nuestros pendientes ni estar resolviendo nuestra vida del día a día en la Ver cama. la tele. No, la cama es únicamente para esta parte del descanso, porque si no le enseñamos a nuestro cerebro que hay que estar activo en ese lugar. Sí, y pues es algo en lo que yo creo que todos fallamos prácticamente o casi todos fallamos, porque pues precisamente son conductas aprendidas al final del día. Y parte de lo que tú le dices a tu cerebro, que le deberías de decir cuando te acuestas, pues es que ya hay que preparar todo, porque ya hay que empezar a dormir y seguramente, incluso en esta cuestión de higiene del sueño, pues se recomiendan ciertas rutinas antes de dormir, ¿correcto? Ok, Perdón, y aquí sí. vale la pena agregar, claro, la psicoterapia, sobre todo la psicoterapia cognitivo-conductual, ha dado resultados muy importantes, muy buenos para el insomnio. Y ya hasta el final, cuando el insomnio ha sido refractario a estas dos intervenciones por un tiempo prolongado, ya tiene complicaciones o Ujú. alguna otra cosa por ahí, podemos considerar un tratamiento psicofarmacológico para los trastornos del sueño, pero solo cuando ya agotamos las otras opciones. Que ahí se utilizan los fármacos Z. Pues ya saben los fármacos Z, efectivamente, que son como análogos de las benzodiazepinas, Ok. pero en la mayoría de las ocasiones vamos a ver que los pacientes, si tienen un problema de ansiedad o de depresión, que es la gran mayoría de ellos, que es lo que está condicionando al insomnio, responden súper bien a los antidepresivos. Ok, que es parte del tratamiento. Es parte del tratamiento por completo, ¿no? Y también vemos algunos otros como los antipsicóticos. Ujú. Ha destacado mucho el uso últimamente de la quetiapina, por ejemplo, Ok. que nos ayuda muchísimo para el control del sueño, sobre todo al inicio lo usamos por un periodo de tiempo corto para ayudar a inducir el buen hábito del dormir y ya después lo retiramos, no lo dejamos por años ni para toda la vida, Sí. ¿no? Y tenemos algunas otras medicinas como por ejemplo moduladores del dolor neuropático, como la Ok. pregabalina, ¿no? Ok, Que sí. nos sirven impresionantemente para mejorar el sueño y para disminuir la ansiedad. Ujú. Si tenemos un paciente que es adulto mayor, que tiene problemas del sueño, es ansioso, tiene neuropatía diabética, le duelen las articulaciones, etcétera, le va a ir súper bien con la pregabalina. Para todo eso, en lugar de andarle dando clonazepam. Sí,
Y pues prácticamente solo para reforzar el mensaje, pues si se utiliza en determinadas ocasiones, que en México no está aprobado para el insomnio, pero se utiliza para ataques de pánico, si se va a utilizar, pues es poco tiempo. Y si ya llevan mucho tiempo utilizándolo, acérquense a su médico, especialmente a su especialista en salud mental, porque es algo que no se debe de dejar de un día para otro. Totalmente, sí hay que evitarlo porque de hecho tiene más problemas a largo plazo. Se ha asociado muy fuertemente a varios otros problemas de salud, sobre todo problemas neurodegenerativos, el uso de benzodiazepinas de forma crónica. No hay ninguna razón para usar de forma crónica una benzodiazepina. Correcto, sí, es así de claro el mensaje, o sea, no hay razón. Hay errores, obviamente, en la prescripción. Es lo más fácil a veces. Oiga, doctor, es que no estoy durmiendo bien. Clonazepam. Pero ya sabemos y es una práctica que tenemos que empezar a erradicar, porque claro que se está asociando mayores tasas de demencia, sin duda, y otras complicaciones. Hablando del insomnio, una persona que vive con insomnio aumenta su riesgo de diferentes enfermedades o diferentes complicaciones. ¿Cuáles son algunas de estas? La más importante de todo justamente son los trastornos neurocognitivos, Ok. ¿no? Como el Alzheimer. Ok. Es muy importante aquí el factor de riesgo que genera para este tipo de demencias y problemas neurodegenerativos. También obviamente se asocia con todos los demás problemas de salud mental, Sí. muchísimo con consumo de otras sustancias de abuso para mejorar la parte del descanso Claro. o para tener más energía durante el día. Ujú. Y entonces aquí vemos cómo se correlaciona con la parte metabólica, con diabetes, con problemas del hígado, ¿no? Con problemas de carácter cardiovascular. De hecho, hay estudios que son súper claros de que problemas de insomnio se asocian con infartos agudos a miocardio, Sí. infartos cerebrales muy importantemente, ¿no? Además de muchas otras cosas, especialmente si vemos, por ejemplo, en pacientes pediátricos, en niños, en adolescentes, pues podemos encontrar otros problemas mucho más severos y más complicados más adelante cuando tenemos un insomnio o un trastorno del sueño que no es atendido de forma oportuna. Y bueno, pasamos un tercio de nuestra vida aproximadamente en la cama. ¿Cómo no va a ser importante? Ahora, nada más para terminar, ¿tenemos que dormir 8 horas o cómo determinamos eso? El tiempo que dormimos depende muy importantemente de nuestra edad y de nuestro sexo, ¿no? Ujú. Esto es algo crítico. Cuando somos bebés dormimos la mayor parte del día, ¿no? Sí. Y cuando somos adultos mayores, a veces con 5 horas estamos a todo dar y no necesitan dormir más. Sí. Entonces, depende mucho de la edad que nosotros tengamos. Por ejemplo, más o menos a nuestra edad, unas 7 horas estaría fabuloso, pero insisto, depende mucho de qué tanto nosotros realicemos de actividad a lo largo del día, ¿no? Las preocupaciones que tengamos y muchas otras condiciones. Pero de forma global decimos que depende de la edad que nosotros lleguemos a presentar. Entonces no es una receta de cocina. No, y va a cambiar a lo largo de nuestra vida. Claro. Hay una mutación, por ahí había leído, que son ciertas personas que pueden dormir poco tiempo y tener un sueño, vamos a decir, reparador y que les sirve. ¿Esto es real? O sea, que hay ciertas mutaciones genéticas que hacen que haya personas que duermen 2 horas y andan como si hubieran dormido las 7, 8 horas. Pues sí es real, ¿no? No podemos generalizarlo, decir, seguramente yo soy una de esas personas y puedo Es que hacerlo. es lo que muchas personas piensan. Claro, no, para nada. Como existe también lo contrario, ¿no? Ujú. Personas que nada más pueden estar despiertas 2, 3 horas sin ningún tipo de estimulante. Ok. Y aquí me gustaría tocar un tema que es bien importante. Si de pronto alguien dice, perdí por completo la necesidad de dormir, ¿no? Ujú. Ahora tengo demasiada energía, ya llevo 3, 4 días sin dormir y puedo hacer todas mis actividades. Ahí tenemos otro problema de salud mental bien complicado, que es el trastorno de bipolaridad, Ok. ¿no? ¿Qué es el trastorno de bipolaridad? Justamente es algo que puede llegar a compararse con otros problemas como la depresión, en el cual una persona pasa a uno de los polos del estado del ánimo, Ujú. de deprimido, de estar triste, ¿no? De tener muchos síntomas negativos, a que de pronto tiene muchos síntomas, llamémoslos así, positivos. Tiene un estado del ánimo que está muy elevado, que es expansivo, que es eufórico, que tiene una gran cantidad de energía, que puede llegar a disociarse, a hacer cosas que de forma regular no haría, Sí. como importantemente no dormir por 3, 4, 5 días y estar llenos de energía, ¿no? Entonces, si debemos, por ejemplo, aprovechando lo que comentaste, que de pronto perdemos la necesidad de dormir, a pesar de que estemos conscientes, alertas de nuestro medio ambiente, Sí. ese es una urgencia muy importante de salud mental para buscar ayuda, porque podría fácilmente tratarse de un cuadro de bipolaridad que está en una hipomanía que puede evolucionar una manía como tal Sí. y ya acabar en urgencias de un hospital. Que lo más probable es que si les pasa eso no es que tengan la mutación genética, sino que están cursando por un episodio de estos que nos comentas. Eso sí es más frecuente y eso es más probable y real. Es más probable. Ahora, vayamos a la depresión.
La depresión es una condición muy frecuente. ¿Qué tan frecuente es que una persona pueda pasar por un periodo de depresión o que ya se convierta, como tú nos comentas, en un trastorno? ¿Y cuál es la diferencia entre tristeza simplemente y depresión? Este es el más importante de todos los problemas de salud mental, por muchísimo, el más frecuente de todos, ¿no? Sí. En México, nuevamente, se considera que entre alrededor de un promedio del 13% de las personas tienen síntomas que son compatibles con depresión a lo largo de su vida. Sí. Es más frecuente que ocurra, por ejemplo, en mujeres, ¿no? Y se considera a nivel mundial que más o menos entre el 6 y el 8% de la población mundial va a cursar con depresión a lo largo de su vida. ¿De qué se trata esto? Se trata justamente de un momento de nuestra vida, ya se puede ser corto, puede ser largo, en el cual nosotros cursamos con un estado del ánimo predominantemente bajo, triste, vacío, solo la mayor parte de los días, la mayor parte del día. Sí. Que generalmente se acompaña, por ejemplo, con la pérdida o el gusto por realizar actividades que antes nos eran placenteras, ¿no? Esos son los dos datos cardinales de la depresión, Sí. que a su vez pueden estar con muchas otras cosas, como alteraciones del apetito, del sueño, de carácter sexual, cognitivas, ¿no? Etcétera. Muchos pacientes llegan conmigo porque dicen, es que ahora tengo muchos problemas de memoria, ¿no? Ok. Ya no me acuerdo de las cosas, se me va fácilmente la concentración y resulta que nada, están cursando con un cuadro de depresión, Ok. ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? O sea, ¿cuál es la relación entre estas pérdidas de memoria, esta neblina mental, como a veces lo definen, y la depresión? La depresión, recordemos, es un problema de salud cerebral, no enteramente de salud mental, ¿no? Sí. Entonces vemos muchas alteraciones metabólicas, sobre todo a nivel de la corteza cerebral. Mm. Hay muchos procesos citotóxicos, sobre todo por un exceso de, por ejemplo, de glutamato. Se Sí. activan demasiado las neuronas, por así decirlo. Hay un proceso neuroinflamatorio donde la microglía, ¿no? Las células de la defensa empiezan a producir factores proinflamatorios particularmente, ¿no? Sí. Y hay muchos otros desbalances de carácter hormonal e inmunológico que hacen que nuestra cognición se vea alterada. Entonces, la manera como nosotros pensamos no forzosamente es como vemos el mundo cuando tenemos nuestros lentes, sino Sí. justamente cuando tenemos este tipo de distorsiones cognitivas. Entonces, tanto por una cuestión psicológica, nuestra estructura mental, que va íntimamente ligada con una cuestión metabólica, biológica de nuestro cerebro, tenemos estas alteraciones en la cognición, en cómo nosotros percibimos, le damos un significado a la realidad y por consiguiente cómo actuamos y generamos conductas. Ok. Muy interesante eso, ¿eh? Eh, ¿Cómo se hace el diagnóstico? Digo, me imagino que es muy similar, pero de todas maneras me gustaría que nos ilustraras. ¿Cómo se hace el diagnóstico de depresión? Claro, nuevamente el diagnóstico es clínico, no es a partir de la consideración del juicio y la crítica que tiene el profesional de la salud, tanto del área médica como el área psicológica. Y aquí me gustaría mucho destacar, por ejemplo, el papel que tiene enfermería, trabajo social y los docentes, no sobre todo docentes de todos los niveles que puedan estar aquí influyendo en la observación directa y diaria de las personas que podrían llegar a tener depresión. Entonces, lo más importante son los síntomas cardinales que decíamos de un estado del ánimo predominantemente bajo la mayor parte de los días y la pérdida en el gusto por hacer cosas que eran placenteras. Entonces, vemos a las personas que ahora empiezan a aislarse, llegan tarde, se quedan dormidos en el día, no logran dormir en la noche, ¿no? Y les empieza a ir mal en la escuela, en el trabajo, en sus relaciones, etcétera, y todo el tiempo están apagados, por así decirlo. ¿Cómo es el tratamiento de la depresión? Evidentemente también lleva etapas. Me imagino que es algo muy similar a la ansiedad, pero ¿nos podrías ilustrar un poco más eso? Claro, aquí depende mucho de la severidad, nuevamente, porque a diferencia de la ansiedad, que sí puede ser limitante para muchas actividades, Ujú. no genera tanta disfunción como la depresión, sobre todo como un cuadro de trastorno depresivo mayor, Sí. ¿no? O un cuadro que ya sea muy crónico, como lo que antes conocíamos como la distimia, ¿no? El trastorno Ok. depresivo persistente, una Sí. persona que dice, llevo más de 2 años o llevo toda mi vida sintiéndome triste. Sí. Generalmente aquí ya podemos utilizar en mayor instancia los tratamientos psicofarmacológicos, predominantemente los antidepresivos. Y hay varios grupos de antidepresivos, no todos funcionan igual, no todos darán los mismos efectos, ni tienen las mismas metas terapéuticas a buscar en cada paciente. Hay gente que dice, es que yo quiero quitarme la tristeza. Hay quienes dicen, yo quiero mejorar mi estado del ánimo, quiero mejorar mi sueño, etc. Cada persona tiene diferentes motivos de consulta por los cuales están llegando a causa de su depresión. Entonces, el tratamiento de la mayoría de las depresiones, cuando son de moderadas a severas
o son crónicas, va a ser este tipo de tratamientos a base de antidepresivos que muchas veces los podemos acompañar de alguna otra cosa para que sea más rápido este proceso de recuperación. No como por ejemplo si están cursando al mismo tiempo con ansiedad, que es muy frecuente, con alguna benzodiazepina el primer mes, máximo los primeros 3 meses, ¿no? Medicamentos antihistamínicos que mejoren el sueño y disminuyen la ansiedad, como la hidroxicina y algunos otros más, ¿no? Sí. O dependiendo de la combinación de lo que esté presentando de síntomas del paciente. Todos van a requerir de tratamiento psicofarmacológico. El 100% de los pacientes con depresión. Ok. De hecho, sobre todo los que tengan una depresión leve, moderada, incluso algunos casos de moderada, si tienen una buena red de apoyo, pueden salir únicamente con psicoterapia. Ok. Pero todos van a necesitar también de mejoría en sus hábitos de vida, y aquí destaca mucho sobre todo la nutrición y la alimentación que puedan tener. Importantemente se habla mucho ahorita de la vitamina D, ¿no? Como un promotor para que adecuadamente salgamos rápido de estos estados depresivos. Ok. Evidentemente aquí sí hay una diferencia, ¿no? Porque nos hablaste, en el caso de la ansiedad, habitualmente no se necesita, al menos de primera instancia o en la gran mayoría de los casos, el tratamiento farmacológico, diferente en el caso de la depresión, que son pocos quizás los casos que se pueden llevar solamente con psicoterapia y con cambios en estilo de vida. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Es quizás por las complicaciones a las que se asocia la depresión? No son tan pocos, digo, la mayoría sí va a requerir de tratamiento, sobre todo porque justamente dejamos que evolucione a lo largo del tiempo. Ok. A diferencia de la ansiedad, que alguien empieza a sentir ansiedad, tiene su primer ataque de pánico, busca ayuda en la mayoría de las ocasiones, hablamos de un cuadro que lleva entre una semana, 3 meses, 6 meses de evolución. La mayoría de los casos de depresión ya llevan meses o años y las personas ya están disfuncionando demasiado, entonces ya no es como que hagan el esfuerzo muchas veces para mejorar su alimentación o para hacer ejercicio, no porque no quieran, sino porque ya es tan crónico muchas veces el cuadro que metabólicamente su cerebro no puede generar este échale ganas. Sus neuronas no pueden echarle ganas. A diferencia de la ansiedad, que podemos redirigir la energía vital, Claro. por así decirlo, ¿no? Entonces eso genera un cambio muy importante, la cronificación antes de buscar ayuda. Claro. Si nosotros tenemos un cuadro que lleva 2 meses porque terminamos en nuestra relación amorosa, porque tuvimos un duelo considerable, ¿no? Nuestro abuelito, nuestra abuelita, se murió nuestra mascota, cosas por el estilo, ¿no? Que pueden evolucionar fácilmente a una depresión si no tenemos una buena red de apoyo, sobre todo, pero atacamos de manera oportuna, salió enteramente con psicoterapia. Pero ¿qué pasa? Dejamos que eso se vaya a lo largo del tiempo y ahí ya se vuelve crónico y más difícil. Por eso generalmente es más común, no en todos los casos, idealmente no sería la mayoría, ¿no? Idealmente. Empezamos con tratamiento farmacológico. Ok. ¿Qué pasa o qué hace que una ansiedad acabe en un término de ideación de algo, pues ideación suicida? La ansiedad no es tan común generalmente, ¿no? A no ser que vaya acompañada de la depresión. Ujú. Obviamente sí pueden haber ideas de muerte indirecta, directa, o una estructuración de un pensamiento suicida en pacientes que tengan ansiedad, pero es mucho más frecuente cuando también hay depresión. Y hay Ujú. muchos pacientes que tienen ansiedad que no se dan cuenta que tienen depresión porque no cursan con tristeza. Solo Claro. cursan con esta anedonia, con esta pérdida del gusto de placer por las cosas, ¿no? Entonces podemos decir que sobre todo los pensamientos suicidas se presentan mucho más en la depresión, ¿no? Y aquí hay que estructurar y estudiar, por ejemplo, los pensamientos de muerte desde que son indirectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona dice, las personas que están alrededor de mí estarían mejor si yo no estuviera aquí. Me gustaría irme muy lejos y no volver. Quisiera dormirme y nunca despertar. En ningún momento está pensando directamente en su muerte, mucho menos en causársela a sí mismo, ¿no? Pero son pensamientos que muy fácilmente pueden ir escalando a su propia muerte o ya como tal al suicidio. Entonces no vemos que sea el todo de estoy huyendo de los problemas, ¿no? Soy demasiado débil o soy demasiado cobarde como para afrontar las dificultades de la vida. No, para nada. Tiene que ver con esta parte como el cerebro no está en su mejor momento a nivel biológico orgánico para generar ideas y pensamientos que sean racionales verdaderamente, ¿no? Ok. Que no sean enteramente catastróficos y que entonces nos permita ver que existen otras opciones. Ok. Aquí me gustaría abordar una cuestión. Cuando uno piensa en la depresión, piensa en una persona triste, piensa en una persona que está llorando todo el día y pues muchas veces, y digo con casos de famosos, por ejemplo, que han llegado pues, hasta una consecuencia mortal partiendo de la depresión, ¿cuál es la cara de la depresión? ¿Cómo se ve una persona con depresión?
La depresión tiene demasiadas caras. Ok. Eso es lo interesante. No tiene una sola cara. La tristeza a veces, generalmente, no se puede esconder. De hecho, en Intensamente vemos que se trata de esconder bajo una cobija, pero brilla, ¿no? Sí. La tristeza no se puede esconder. Pero la depresión es diferente porque no todas las depresiones cursan con tristeza. ¿Qué pasa cuando no sabemos, por ejemplo, gestionar apropiadamente nuestras emociones? Y nos pasa mucho a los hombres mexicanos, sobre todo. Común. Nos volvemos agresivos, Ok. muy irritables. Pegamos a la pared. Pegamos a la pared, ¿no? Y eso, en realidad, en muchas ocasiones es depresión. Una depresión que no cursa con tristeza porque no sabemos reconocer nuestra tristeza. Claro. ¿Qué pasa si nos sentimos con un vacío profundo? Y lo vemos desde las películas del cine de oro mexicano. ¿Con qué nos automedicamos? Con unos tequilitas. Sí. Para el vacío existencial. Para el vacío existencial. Entonces, ¿cuál es el gran problema aquí? Que tiene tantas caras la depresión porque nosotros podemos enmascararla en muchas formas. Es muy fácil de enmascarar desde esta perspectiva y por eso podemos pasar junto a una persona que ha cursado con una depresión, tiene un trastorno depresivo mayor y vemos que está sonriendo por la calle. O nosotros mismos, vamos a hacerlo todavía más práctico. Cuando alguien cursa con una depresión dice, yo no me voy a mostrar débil, no me voy a mostrar triste, Sí. me voy a hacer ver fuerte para los demás, para que no se preocupen, para no ser una carga, para que no sientan lástima, por muchas otras cosas. Entonces, ese es el problema. Quizás la depresión no tiene una cara, tiene muchas máscaras. Claro, sí. ¿Y cuál sería la diferencia, digo, para los que están en casa, cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? La tristeza es un estado del ánimo, es una emoción primaria que nos sirve para todos. Todos los seres humanos lo tenemos, es enteramente fisiológica, ¿no? Y que tiene muchas utilidades como una herramienta para adaptarnos a nuestro medio ambiente, ¿sale? Sin embargo, ya la depresión como tal es un trastorno de salud mental donde la tristeza es incapaz de ser controlada. Cuando nosotros estamos tristes, buscamos el abrazo de nuestra pareja, de nuestra mamá, comemos algo rico, Sí. entonces se controla, disminuye. Nosotros tenemos hasta cierto punto la facultad de decidir sentirnos tristes o no. Y los mecanismos para afrontarlo. Tenemos mecanismos, ¿no? Sí. Algunos más complejos que otros, algunos Unos más destructivos que otros también. mucho más destructivos, ¿no? Ok. Pero en la depresión somos incapaces de controlarlo. Ok. Ese es el punto crítico y por consiguiente empezamos a disfuncionar en nuestras actividades del día a día. ¿Cuándo una persona pudiera identificar que algo ya no es normal? O sea, ¿cuándo diríamos una cosa es estoy triste, esto es lo habitual, estoy en un duelo, por ejemplo? ¿Y cuándo ya la gente puede darse cuenta de que esto ya no es solamente tristeza? Sobre todo cuando vemos o alguien más nos dice que existe un cambio en nuestra conducta, en nuestra semblante. Cuando estamos tristes porque pasó algún duelo normal, fisiológico, la gente dice, bueno, tiene una explicación clara y tiene una explicación evidente, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando no es tan claro qué pasó, pero hay un cambio que es franco a lo largo del tiempo, podemos aquí tener un primer foco rojo. Y en segunda instancia, cuando nosotros vemos que empezamos a tener problemas porque ya no hacemos nuestras actividades y no nos importa. Okay. Si, por ejemplo, no sé, en el trabajo, pues llego tarde, ¿no? Se me acumulan mucho los pendientes y tengo muchos problemas, voy a estar muy estresado al respecto. Pero ¿qué pasa si ya no me importa? Y yo sé que antes sí me importaba. Ese es otro foco rojo que debemos de considerar. Ese cambio drástico sobre lo que era mi normalidad y lo que ya estoy normalizando. Eso es lo que pasa mucho con la salud mental. Exacto. Ok, me gustaría hablar un poco acerca de los miedos, las fobias. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y una fobia? Y la segunda, perdón, ¿se puede convertir un miedo a algo en una fobia? Nuevamente, el miedo, como me encanta porque son otra de nuestras emociones Intensamente. básicas, ¿no? Intensamente, totalmente. No nos gusta reconocer nuestras emociones básicas. ¿No? Ni siquiera sabemos cuáles son ni sabemos cómo sentirlas. Muchas veces por eso las gestionamos tan mal. ¿Cuáles son? Digo, me gustaría que nos hicieras ese paréntesis. ¿Cuáles son las emociones básicas? Ya parece esto en un comercial de la película, ¿no? Sí. Pero obviamente está la felicidad como tal, Sí. la tristeza, el desagrado, el enojo y el miedo. Y ojos, parecería que solamente alegría es buena, ¿no? Y todas las demás son malas. Sí. Pero en Lo que realidad, todos asociaríamos, ¿no? pero en realidad ninguna ni es buena ni es mala. Claro. Solo son.
¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. De manera global, nosotros podemos decir entonces que el miedo es una manera de prevenirnos ante una potencial amenaza que está presente, que está ocurriendo aquí. Esa diferencia con ansiedad, que se va hacia el futuro, ¿no? Sí. El miedo es algo presente. Ok. O sea, el león que tengo enfrente. Claro, Ok. si no está el león, entonces no siento miedo. A diferencia de la ansiedad, que puede que no esté el león. Me da miedo que vaya a entrar el león ahorita por la puerta a saludarnos, ¿no? Claro, Ok. no, por supuesto. Entonces, con la gran diferencia con una fobia es que es un miedo que es desmedido. Ok. Si, por ejemplo, yo veo que está un vaso de agua al filo de la mesa, puedo sentir miedo de que se caiga. Claro. Pero no por eso voy a gritar y salir corriendo, ¿no? Y me va a dar un infarto por ello. Simplemente me va a preocupar y acabando el podcast iré y lo arreglaré. Ok. Es decir, va compensado, ¿no? La respuesta que tengo con la amenaza potencial. ¿Qué pasa en una fobia? Es muchísimo mayor la respuesta que yo estoy emitiendo en comparación con la potencial amenaza o con la amenaza como tal. Entonces, las fobias vemos que en realidad es una manera ya bien aprendida a sobrereaccionar a algún estímulo. Ok. Por consiguiente, no podemos tener una fobia hacia algo que no conozcamos y que no hayamos experimentado un mal rato con ese elemento fóbico. Ok, eso es muy interesante. O sea, es como esta máxima de la anatomía que es los ojos no ven lo que la mente no conoce. Pues era como los miedos no existen ante algo que tú no conoces. Las fobias Las en fobias. este caso. Las fobias. Vale, aquí tengo unas fobias muy particulares que digo, te quería compartir y también tú si tienes alguno que nos quieras compartir, porque digo, las fobias ahí son súper interesantes porque hay prácticamente cualquier cosa puede una persona tener fobia, ¿correcto? De hecho hay fobofobia, ¿no? O sea, miedo a tener una fobia. Correcto. Bueno, tenemos aquí la turofobia, que es el miedo irracional al queso. El queso está rarísimo, ¿no? No solamente al queso, sino al olor o a pensar en una quesadilla. Imagínate, bueno, si son del DF a lo mejor no, pero si son de fuera, ahí es donde tendrían miedo. Hilofobia o gilofobia, el miedo a los árboles, que también es una rara. Ablutofobia, es el miedo excesivo a bañarse, lavarse o enfrentar situaciones vinculadas a la higiene. Y camofobia, miedo al compromiso amoroso, que esa no sé si propiamente es fobia, pero tal vez es más frecuente de lo que pensamos. Sus síntomas son mareos, sudores, ahogamiento y náuseas. ¿Hay alguna fobia en particular a ti que te llame la atención o que digas esto es un caso que he visto que es raro? Yo creo que todas las fobias son muy interesantes. ¿Por Ok. qué? Analicemos un poquito la fobia hacia el queso. Sí. Cuando esa persona comenzó a tenerle la fobia a este aroma, ¿no? A esta textura, por ejemplo, Sí. muchas veces no vamos a ser capaces de reconocer cuándo comenzó. Claro. Sin embargo, cuando se trabaja en psicoterapia, vemos que el inicio es algún evento precisamente traumático. Sí. No sé, quizás estaba comiendo una quesadilla cuando frente a mí pasó un evento catastrófico, quizás un accidente automovilístico, vi cosas que fueron verdaderamente traumáticas para mí. Entonces yo considero que todas las fobias son muy, muy interesantes desde esa perspectiva Claro. y no por eso debemos de minimizarlas. Y las comunes, ¿no? La claustrofobia, Sí. ¿no? O muchas otras cuestiones por el estilo. Pero todas, al encontrar cuál es el elemento fóbico original, resulta ser sumamente interesante la singularidad y lo individual que puede ser este tipo de eventos traumáticos. O sea, dos personas pueden tener fobia al queso, pero es muy diferente la razón que las llevó a esa fobia. Totalmente diferente. ¿Cómo es el tratamiento de las fobias? ¿Cómo es el trastorno? O sea, ¿cuál es el nombre formal y cuál es el tratamiento? En general, así están en el DSM, ¿no? Como trastorno por fobia a tal o trastorno por fobia específico de tal Ok. cosa, ¿no? Sí. El tratamiento en su base es predominantemente psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque la persona no disfunciona a no ser que esté frente al elemento fóbico. Ok. Te voy a poner un ejemplo de cuando se empezaron a describir las fobias, ¿no? Ok. No hagan esto en casa, por favor. Se ponían a bebés de menos de un año de edad, más de 6 meses, Sí. se les exponía a conejos, que los vieran, a que los tocaran, y estando frente al conejo, les hacían algún ruido que fuera amenazante para que se espantaran y Sí. aprendieran que el conejo, la imagen, su textura, cómo huele, qué sonido hace, es amenazante. Ok. Y entonces más adelante en su infancia y en su adolescencia encontraron que estas personas generaron fobias a los conejos. ¿En un 100% o aumentaba el riesgo? No recuerdo bien ahorita cuánto era la estadística, pero era mayor al 80%. Ok, bastante. Porque es un proceso de condicionamiento. Y es aprendido completamente. Totalmente desaprendido.
¿no? Entonces, el tratamiento va a cambiar ese proceso de aprendizaje, a reaprender, como ocurre en la mayoría de los procesos psicoterapéuticos. Okay. Ya si el elemento fóbico es algo que está presente y que es algo inevitable, podemos pensar en algún tipo de tratamiento farmacológico que lo acompañe. Por ejemplo, la gente que le tiene miedo a volar, miedo a las alturas, y dice, tengo que a fuerza hacer un vuelo. Sí. Bueno, en un mes no te voy a poder quitar la fobia que tienes. No podemos terminar de reestructurar cognitivamente. Claro, es un proceso complejo. Esa idea que tienes. Pero te puedo dar algo que sea ansiolítico y que disminuya esa ansiedad para que puedas tener tu vuelo apropiadamente. Entonces, el tratamiento es la psicoterapia, preferentemente con psicólogos clínicos que estén específicamente dedicados a las fobias, porque son complejas. No es el tratamiento típico que se da para la mayoría de las cosas, igual que con los trastornos de la personalidad, ¿no? Okay. Son cosas bien específicas y bueno, ya si hay complicaciones o si vemos que hay algo que es inherente, pues se puede acompañar un tratamiento farmacológico por tiempos más cortos. Correcto. Me gustaría hablar un poco acerca de las pantallas. A mí me preocupa el tema de las pantallas porque tenemos una generación que ha crecido con pantallas completamente. Nosotros evidentemente crecimos, pero no teníamos a los algoritmos. Los algoritmos sin duda es algo que está demostrado que pueden afectar la salud mental, que pueden aumentar las tasas de depresión, la ansiedad, el uso de Instagram, el uso de TikTok. Pero me preocupan particularmente aquellos niños que han crecido con ellas desde la edad temprana, de forma que la forma de tener al niño quieto es darle una pantalla. Me preocupa porque pienso yo, y digo, me gustaría ver tu perspectiva, su neurodesarrollo va a verse alterado. No sé yo qué tan bien van a aprender, qué tal va a estar su attention span, o sea, su umbral de concentración, que se ha notado pues, que se ha ido reduciendo conforme el paso de los años. ¿Qué perspectiva tienes tú de estos niños? Aquí hay 3 puntos críticos que debemos de considerar. Sí. Número 1, es la manera como están aprendiendo a socializar. Okay. Por consiguiente, cómo están siendo valorados y cómo están valorando a las otras personas, ¿no? Sí. Cuando tú subes una fotografía, pues te estás exponiendo a las otras personas. Sí. Y para que tú seas retroalimentado positivamente, te dan tu like. Sí. O lo contrario, hay ausencia de los mismos. Y podemos sentir ansiedad si no tenemos lo suficiente. Te dan tu dopamina. Te dan tu dopamina enteramente, ¿no? Okay. Pero cuando somos muy pequeños es la manera como aprendemos a socializar con los demás. Y vemos hoy en día a una generación que tiene un Instagram sin fotos. Sí, y a mí también se me hizo muy raro, pues los Z principalmente tienen esto que tienen fotos, luego las borran y tú te encuentras el perfil y dices, ¿por qué tiene este perfil 5,000 seguidores y no tiene ninguna foto? ¿De qué manera estamos aprendiendo a socializar? Que es muy diferente a cuando lo hacemos de manera presencial. Claro. Y obviamente eso va a afectar a todos los procesos de aprendizaje que tengamos más adelante de carácter social, como por ejemplo la escuela, la universidad, el trabajo, cómo nos comportamos en transporte público, cómo tenemos relaciones sexoafectivas, etc. Sí. Punto número 2, en cuestiones del neurodesarrollo, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen alguna neurodivergencia, ¿no? Como por ejemplo trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, trastornos del espectro autista, que vemos que consumen pantallas de una forma casi que son conductas adictivas. Sí. Las personas que tienen TDAH, ¿qué pasa? Les encanta la novedad que les está generando la red social. Sobre todo, vemos que TikTok es lo que más se está consumiendo. Sí, es el algoritmo más potente, diría yo, de los más complejos. Totalmente. ¿Pero por qué? Porque todo el tiempo te está dando algo que es nuevo, que tú no esperas, no sabes qué va a pasar y que te exige un periodo de atención corto. Nada de tiempo. Nada de tiempo. O sea, antes nos teníamos que quedar en una película, ¿no? 2 horas, a veces hasta más porque había intermedio. No sé si a ti te tocó, pero antes había intermedio en las películas. Les estaré generando recuerdos a algunas personas. Y cada vez el tipo de contenido se ha hecho más corto, hasta el contenido ultra corto, donde en 5 segundos te mandan un mensaje muy simple, muy primitivo, pero en cierta forma también a los creadores de contenido, pues parte de lo que nos hemos dado cuenta es que tienes que tener un gancho, o sea, tienes que captar la atención 2 segundos, 3 segundos, y si no, deslizas. Eso evidentemente tiene un impacto a nivel neurológico. Claro, sí. Entonces vemos que una persona con TDAH es maravilloso y pues súper recompensante. Sí. Pero para las otras personas que no lo tenemos, vamos aprendiendo a que ese es el tiempo en el cual nosotros debemos de estar poniendo atención. Claro. Por otro lado, que está dentro del espectro autista, ¿qué pasa?
le es muy cómodo estar, por ejemplo, relacionándose con otras personas en videojuegos donde jamás interaccionaste con ellos de forma presencial. Sí. Entonces aquí tenemos un componente muy interesante entre lo propio del espectro autista en sus características clínicas con una facilidad que le estamos dando para cubrir esas necesidades de una manera que sea socialmente disfuncional y que entonces generas un proceso adictivo. Ok. ¿No? Y bueno, pasemos al tercer punto. Sí. El exceso del consumo de luz azul. Todo el Sí. tiempo se está súper excitando nuestro cerebro, estamos teniendo una disregulación de nuestros ciclos circadianos por este consumo excesivo de luz, sobre todo en horas donde ya no deberíamos tener ningún tipo de exposición lumínica, ¿no? Y bueno, a eso le podemos agregar muchas otras circunstancias como la mala postura que tenemos regularmente cuando consumimos nuestro celular o Sí. nuestra computadora. Sí, ya hay alteraciones, trastornos específicos relacionados con el ver el celular, tanto a nivel cervical como a nivel de que aumenta, por ejemplo, los índices de síndrome del túnel del carpo y otras molestias. Entonces, esas son modificaciones pues, que no existían antes. O sea, y justo, evolutivamente nosotros estábamos acostumbrados a ver luz hasta cierto momento en concreto, hasta la puesta del sol y ya. Actualmente, pues ya estamos en un momento en el cual si queremos, todo el día podemos estar expuestos a luces. Y nuestro cerebro evidentemente no evolucionó de esa forma, no evolucionó para estar expuesto a luces tanto tiempo y eso pues puede tener un efecto quizás negativo sobre el cerebro y sobre también, porque esa es la parte importante, pues la regulación hormonal. Claro, sí, aquí vemos cómo la Asociación Psiquiátrica Americana todavía no nos habla por un trastorno por consumo de pantallas, Sí. pero ya hablamos de trastornos por videojuegos, adicción a los Sí. videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas interesantes que van a venir ahí al futuro. Sí, seguramente, y la asociación a veces de las pantallas con otras complicaciones de salud. Bueno, no hemos abordado tanto la parte de investigación, ¿no? Tú tienes una parte clínica. Me gustaría que nos contaras, primero que nada, ¿por qué hacer investigación? A mí siempre me ha parecido fascinante esta parte del cerebro, ¿no? O sea, más allá de sí, cómo se manifiesta en cuanto a la clínica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y me acuerdo mucho cuando estaba en secundaria, en las prácticas de biología, quizás los momentos así más característicos de mi vida, Sí. que una de las prácticas era ver una amiba y darle de comer a la amiba. Ok. Y dije, wow, le quiero dedicar toda mi vida a esta parte, ¿no? De ver al microscopio y entender lo que estaba ocurriendo más allá de lo que nuestros ojos son capaces de ver. Entonces yo encontré en la investigación esta posibilidad de conocer otro universo que va más allá de nuestra simple vista y que me parece algo fascinante. Mucho más cuando este otro universo nos permite conectarnos con cada cerebro, que son universos individuales. Claro. O sea, cada cabeza es un mundo, cobra mucho más sentido. ¿Ahorita estás en algún proyecto de investigación en particular que nos quieras comentar? Sí, ahorita en la institución en la cual yo me encuentro estamos haciendo varios proyectos, sobre todo hay uno en el cual nosotros correlacionamos cómo el nivel de enriquecimiento ambiental, es decir, las actividades sociales, cognitivas y el ejercicio físico, dan lugar a diferentes procesos de neuroplasticidad durante los trastornos depresivos, sobre todo el trastorno depresivo mayor. Ok, y eso, digamos, ¿qué respuesta pudiera darnos o en qué aplicación pudiera tener, dependiendo obviamente de la respuesta que tú tengas, algún nuevo tratamiento, alguna nueva forma de detección de cierta cosa? En primera instancia, mientras nosotros más hagamos la conciencia de que estos problemas son algo de carácter neurológico, o sea que no es que no le esté echando ganas la persona, sino que Sí. su cerebro no está en las mejores condiciones orgánicas, vamos a tener un mejor entendimiento y unos mejores tratamientos y aceptación a nivel social, ¿no? Pero nos ayuda mucho también a que nosotros podamos prevenirlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un adecuado nivel de enriquecimiento ambiental desde esta perspectiva, hacemos actividades cognitivas, estamos haciendo cálculos, llevamos finanzas en nuestra casa, hacemos sopas de letras, que muchas veces lo decimos, ¿no? Sí. Actividades sociales, que es algo crítico para los problemas de salud mental, tener una adecuada red de apoyo, ¿no? Es decir, que interaccionemos con otras personas, pero no solo eso, qué tan recompensante es, porque puedo estarme peleando con mis vecinos, pero eso no suena nada recompensante, No. ¿no? Y que hagamos actividad física no solamente va a ayudar a prevenir este tipo de problemáticas como la depresión, sino que en caso de que efectivamente llegaran a pasar, aumenta la probabilidad de una buena respuesta al tratamiento antidepresivo, Sí. a que la severidad sea menor y por consiguiente el cuadro depresivo sea de una menor duración y de una menor severidad. ¿Sale? Además, por otro lado, nosotros aquí podemos conseguir más factores que puedan ser protectores para que la persona, si lo llega a desarrollar este tipo de problemáticas, pues justamente sepamos
cómo hacer una conducta terapéutica que sea más personalizada y tenga una mejor respuesta al tratamiento. Sí, que eso es hacia lo que vamos, ¿no? Hacia una medicina cada vez más personalizada, basada en ciertos marcadores que esperemos que eventualmente sean baratos y fáciles de aplicar a toda la población. Si tú pudieras recibir una respuesta del más allá, del más arriba, de lo que tú creas, hablando de las neurociencias, a una pregunta, la que sea, que obviamente pues no esté resuelta, ¿qué te gustaría saber? Híjole, qué complicado me la pones, ¿no? Quizás ya es algo más filosófico que nada Sí, esta sí, sí. perspectiva, ¿no? Pero, ¿qué onda con el alma? Ok, sí, sí, sí. ¿No? Porque digo, nosotros podemos tener muchas emociones, pensamientos, tenemos esta parte en la muerte cerebral, ¿no? Está vivo el órgano, está vivo el cuerpo, pero ya no está ahí la persona, ¿no? No somos capaces de distinguir visualmente una neurona de un humano y la de mi perrita, Sí. ¿no? Sin embargo, hay algo que nos hace muy diferentes aquí. Y no hablo del alma como este concepto teológico, Sí, sí, sí. místico, religioso, ¿no? Sino qué es lo que nos hace ser humanos, qué hace que sea diferente el significado, la capacidad de significado de las cosas de nosotros en comparación con lo que pueden ver y experimentar todos los otros pues seres vivos que tienen alguna forma de sistema nervioso, ¿no? Sí. Y por consiguiente, ¿qué hay más allá? Sí, es muy interesante, o sea, está esta perspectiva monista y dualista, ¿no? Una parte es la separación del cuerpo y el alma o la mente, como lo quieras ver, y la otra que pues es todo está aquí. Sí. Pero realmente, ¿dónde está la mente? Porque no está en un lugar metafísico porque no ocupa un espacio como tal, ¿no? Pero la mente de la persona es algo que sin duda, como tú nos comentas en la muerte cerebral, pues ya no está, independientemente de que todo lo demás quizás sí esté. Sí es una pregunta filosófica extremadamente compleja que probablemente nunca nos va a tocar resolver. Me gustaría terminar con algunos mitos sobre la salud mental. Aquí tú me puedes decir verdadero, falso, o bueno, pues mito, verdad, o depende, que es la respuesta favorita de las ciencias de la salud. Número 1, solo debes de cuidar tu salud mental si tienes un problema de salud mental. Falso, como todas las cuestiones de la salud se mantiene, se cuida, se preserva, ¿no? No es que solamente queramos nosotros recuperarla, sino procurar activamente todos los días que estemos en la mejor condición. Los antidepresivos engordan. Falso. Okay. Sí hay psicofármacos que pueden aumentar el riesgo de generar un mayor índice de masa corporal, que tengamos un mayor apetito, por lo tanto un mayor riesgo, por ejemplo, de enfermedades metabólicas como la diabetes, etcétera. Pero puntualmente los antidepresivos, que es lo que más utilizamos, no tienen ese riesgo. Ok, muy importante porque muchas personas luego por eso también no hay tanta adherencia porque se correlaciona. Me empecé a tomar el medicamento y empecé a subir de peso. Y no necesariamente hay una relación causal, que esto es evento A llevó a evento B y evento A ocurrió antes de evento B. Y ahí me gustaría mucho destacar el acompañamiento que damos como médicos, ¿Mm? como psicólogos, que debería de haber siempre tener un acompañamiento por parte de nutrición. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene mucha depresión y empieza a tener un tratamiento psicofarmacológico con antidepresivos, va a empezar a tener apetito. Va a comer más. Porque va a comer más. Sí. Y aquí la cosa es qué es lo que va a tener a la mano. Todavía no está totalmente reestructurada la parte de su ansiedad y su depresión. Sí. Va a buscar consumir cosas que sean alimentos chatarra. Sí, o sea, a nadie se levanta a comer ensalada a las 3 de la mañana. Uno de nosotros se nos antoja, y menos si estamos pasando por esta parte Sí. de hipodopaminergia, Sí. ¿no? Entonces es muy importante el acompañamiento desde esa perspectiva para estos pacientes que consideran que están subiendo de peso por los antidepresivos. Ok. ¿Qué está pasando a nivel conductual? Porque eso no es algo farmacológico. Excelente. No se puede hacer nada para evitar que las personas desarrollen problemas o trastornos de salud mental. Totalmente falso. Sí hay casos en los cuales, sobre todo hay cuestiones más hereditarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos los trastornos del neurodesarrollo, donde no forzosamente sabemos en qué punto pasó, Sí. pero sabemos que una adecuada lactancia materna, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres tengan un buen seguimiento durante su embarazo, durante el parto, pues disminuye muy importantemente las tasas de espectro autista, de déficit de atención, etcétera. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, no podemos hacer una prevención total, no podemos prevenir en su totalidad, pero podemos mejorar mucho la estadística para nosotros mismos, para nuestros hijos, ¿no? Pero a lo largo de nuestra vida es muy probable que tengamos una menor cantidad de problemas de salud mental si nosotros los prevenimos de manera activa. Okay. Sí, que esa es la medicina, idealmente debería ser preventiva y no reactiva, pero estamos en un sistema que pues básicamente es reactivo porque, bueno, es más barato relativamente hablando tener un sistema reactivo, pero a largo plazo es mucho más caro, pero al mismo tiempo requiere una implementación
es más complejo, requiere una continuidad de sexenios, que eso es algo que a veces no es tan sencillo. No, simplemente enseñar inteligencia emocional y financiera en las escuelas. Eso va a salir bastante caro si el gobierno quisiera implementarlo de cualquier Pero país, ayudaría ¿no? mucho, ¿no? A la Pero salud mental. claro, no solo a la salud mental, a la salud social. Y a la larga eso tendría cambios gigantescos a nivel de políticas públicas. Sí, completamente de acuerdo. Las personas con trastornos de salud mental son más agresivas. Potencialmente verdadero. ¿Ok? ¿Qué voy con esto? Hay muchos problemas de salud mental, decíamos, ¿no? Una persona que tiene depresión y que todo el tiempo está durmiendo, pues para nada va a ser Todo más lo agresivo. contrario, ¿no? No, todo lo contrario. Pero, por ejemplo, vemos que una persona que tiene algún problema psicótico, como por ejemplo la esquizofrenia, que les tenemos tanto miedo a los pacientes con esquizofrenia y siempre decimos que son muy agresivos, aquí está una premisa clave de que un paciente con esquizofrenia solo va a ser agresivo si recibe agresión. Entonces aquí más bien vale la pena preguntarnos qué tan agresivos somos nosotros con las personas, no solo con problemas de salud mental, Claro. ¿no? Porque ahí lo que pasa no es que uno se vuelva más agresivo, sino que uno se vuelve más reactivo ante las agresiones que uno recibe. Ok, sí, muy importante, porque el estigma nos lleva a ese tipo de cosas, sin duda. De hecho, digo, esto yo no lo sabía, pero en un hospital psiquiátrico a veces no subían a los pacientes. O sea, los taxistas no los subían. No iban ahí, o sea, solamente llevaban, pero no recogían a nadie ahí para el otro lado. Y a mí me sorprendió mucho porque nunca había pensado en eso. O sea, nunca había pensado que una persona que está recibiendo un tratamiento tuviera ese tipo de dificultades, porque es algo pues, que uno nunca experimenta. Pero, o sea, yo lo pensaba, digo, pues, no sé, es una persona con diabetes, vas a tu hospital para que te traten, no eres una persona con enfermedad renal crónica, vas a que te hagan la diálisis, y nunca pensarías que una dificultad extra todavía es que a lo mejor no te quieren transportar. Y eso sí pasa con las personas con algunos padecimientos de salud mental. Bueno, yo puedo decir que, digo, aunque no sea el paciente, Sí. me encuentro en este tipo de circunstancias de acudir al hospital ¿Sí? psiquiátrico, ¿no? Y me ha pasado cosas muy interesantes con los Ubers al respecto. Ok. Entre aquellos que tienen miedo de qué es lo que va a pasar, que me dicen, oiga, pero usted no se ve como para que vaya para allá. Y aquellos que me dicen, ¿qué cree? Yo soy paciente de ahí, aquí traigo mis chochos. ¿Usted me podría cambiar la receta? Y sí, me imagino, pasa con todo, ¿no? Sí. Bueno, esta ya la habíamos respondido y finalmente quizás vale la pena simplemente puntualizarlo. Los trastornos de salud mental se heredan. En general podemos decir que no. Okay. Sí existe cierto grado de heredabilidad para varias cuestiones, pero lo más importante aquí, más allá de la genética, justamente es la epigenética, ¿no? Okay. Lo que va por encima de esto, de los genes, tiene que ver entonces nuestro medio ambiente. Si nosotros vivimos en una sociedad que es violenta, que tiene una gran cantidad de agresiones, en un medio que es muy estresante, es altamente probable que desarrollemos problemas de salud mental. Sí. Por lo tanto, lo que más nos conviene justamente es vivir y construir juntos una comunidad, una cultura de paz. Sí, no, completamente de acuerdo. Digo, se dice fácil, pero no sé si sea tan sencillo. A ver, última. ¿Cuál sería un mensaje respecto a tu área de experiencia que si tú pudieras hacer que todas las personas lo recibieran, o sea, que les llegara un mensaje, que lo vieran en el cielo, que lo vieran todas las personas, que lo pudieras traducir a todos los idiomas, ¿cuál sería ese mensaje que te gustaría que todas las personas supieran? Que el buscar ayuda no es un sinónimo para nada de debilidad o de que deberíamos de sentir vergüenza, sino que buscar ayuda en realidad es una oportunidad para ser más fuertes juntos, porque eso es lo que hace diferencia. No soy nada más yo enfrentando el problema. Sí. Somos tú y yo, somos nosotros enfrentando un problema y es más fácil que podamos salir adelante de este. No, excelente. Y quisiera que realmente que muchas personas lo replicaran, se lo llevaran a la casa, porque nadie está exento de tener un padecimiento de salud mental, absolutamente nadie. Y los propios médicos, pues yo creo que somos un grupo en riesgo. No tengo dudas de que si se hacen estudios de prevalencia, somos una población en riesgo de tener este tipo de trastornos. No, o sea, hay estudios y son terroríficos. Sí. O sea, si alguien no cuida su salud, muchas veces somos nosotros, irónicamente, somos nosotros mismos los que más descuidamos nuestra salud. Y todavía más la salud mental por estas ideas de grandiosidad que muchas veces tenemos. Sí, por estas ideas de yo todo lo resuelvo, pero a mí no me afecta nada. Yo soy súper duro, yo soy súper frío, yo solamente veo los datos, cosas así que uno aprende o mal aprende a veces en el propio hospital y pues ya lo comentamos, el sistema jerárquico médico, si algo no abona es a la salud mental, tanto de los pacientes, pero mucho más de los médicos, diría yo. Sí, totalmente. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales, Andrés? En Instagram estoy como NeuroAndrew, igual en TikTok, ¿no? Ya llevamos ahí un ratito, de hecho ahí tuvimos el gusto de conocernos el doctor
Tapia y yo. Y pues nada, va a ser un gusto por ahí encontrarnos para aprender cosas de neurociencias aplicadas a la salud mental. Cualquier duda o pregunta, pues estamos ahí también a la orden. Ahí también si algún paciente te quiere contactar, te puede mandar un mensajito. Claro que sí. Ok, excelente. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues nada, ¿no? A ustedes que están en casa, los invito a compartir esta información. Por eso siempre resalto mucho, difunda el mensaje, porque a final de cuentas, la idea de esto es hacer difusión de información seria, de información con especialistas, con gente que sí sabe del tema, porque en redes sociales hay muchísima desinformación. Y si hay un aspecto sobre el que hay desinformación, número 1 es nutrición y número 2 es salud mental. Totalmente. Por lo tanto, pues nos ayudan mucho interactuando. Estamos como Bitácora de Salud Podcast y nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Ayúdennos compartiendo y también dejándonos alguna pregunta o algún tema que les gustaría ver. Yo les agradezco por habernos acompañado. Les deseo un excelente día donde sea que estén. Cuídense mucho y hasta luego.